Bien, amados hermanos y hermanas en Cristo y todo público en general, personas no creyentes, no cristianas o personas creyentes, ¿verdad? Personas que tienen un interés, tienen temor de Dios, han decidido creer, pero que todavía no han tomado la decisión de aceptar a Cristo. Seguimos con la parte número 2 de esta enseñanza, profecía y lenguas. Amén. Profecía y lenguas. Aleluya. Hablar lenguas. Bíblicamente hablando. Amén. Santo es el nombre del Señor. Seguimos en el punto número 7 ahora, ya que nos quedamos en el 6 en el video anterior. Seguimos en un punto número 7 y con el verso 6 hasta el 10. Amén. De 1 Corintios capítulo 14. Perdón. Hablar lenguas y no traer con ellas nada. Hablar lenguas y no traer con ellas nada edificativo a la iglesia no es provechoso para otros, solo me edifica a mí mismo. Entendamos eso, amén. Hablar lengua solamente me edifica a mí si no traigo nada provechoso a la iglesia, como revelaciones, profecía o ciencia. Es decir, que yo puedo interpretar las lenguas que hablo. Verso número 10 hasta el 11. Verso número 10 hasta el 11, punto número 8. Ninguno carece de significado, porque a alguien se le habla y no saber qué significan las palabras lo hace como extranjero. Esto se está refiriendo en el verso 10 al 11. Este es mi punto de vista que puse aquí, según el Espíritu Santo me dio para que escribiera. Cuando hablo y digo ninguno carece de significado, está refiriendo a los diferentes instrumentos, la flauta, el címbalo, diferentes instrumentos musicales que menciona ahí en el verso 10 hasta el 11, donde habla que ninguno carece de significado y de sentido. Amén. Dando a entender que así cada lengua, como dice Pablo también, cuántas lenguas hay, cuántos idiomas hay en diferentes, cuántas naciones hay, y todas tienen una lengua diferente posiblemente, y ninguna carece de significado. Pablo está dando a conocer ahí que así también, cada vez que nosotros hablamos lenguas, eso tiene un significado, solamente que hay que buscarlo por la revelación del Espíritu. Amén. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y que cada lengua, ¿verdad? Cada idioma que hablamos por el Espíritu tiene su significado, y cada lengua que hablamos angelical tiene su significado. Gloria a Dios. Entonces, y no saber qué significan las palabras lo hace como extranjero. Esto es, amado, porque cuando yo, por ejemplo, no sé lo que me está hablando por ejemplo, un americano, un estadounidense que está hablando un inglés, por ejemplo, y si yo no sé lo que me está diciendo, él viene a ser para mí como extranjero, y yo vengo a ser para él como extranjero si él sabe que yo no lo entiendo. Lo que quiere decir es que si yo hablo lenguas a un hermano en la iglesia, o a una hermana o a una persona no cristiana, le estoy hablando lenguas, pero esa persona no entiende lo que yo digo, no le doy interpretación, entonces yo vengo a ser como un extranjero para esa persona, porque le estoy hablando en lenguas por el Espíritu, pero la persona no entiende nada de lo que le digo. Amén. Santo es el Señor. Entonces, punto número 10. Perdón. Verso 12 hasta el 13 y Efesios capítulo 4, verso 12. Todo don es dado con el propósito de edificar la iglesia. Todo don es dado con el propósito de edificar la iglesia. Entendamos esto. Esto fue lo que expliqué al principio. Si no hay edificación en lo que hacemos, si yo uso el don como para que sepan que yo soy usado por Dios, si yo uso el don como para que sepan que yo tengo géneros de lenguas, si yo uso el don como para que sepan que, por ejemplo, el que tiene don de sanidad, para que yo sano, Dios me usa para que un enfermo sea sanado, si yo uso géneros de lengua para que sepan que yo soy profeta, que yo profetizo, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, buscando gloria para mí, eso no está en la voluntad de Dios. Por tal razón, tú puedes usar el don, pero vanagloriarte o creerte algo por eso, y no tener el amor de Dios. Y el que no tiene el amor de Dios no va para el reino de los cielos. Amén. Por eso los dones no son lo que nos garantiza la salvación, sino una vida de amor hacia el prójimo, una vida de obediencia al Señor, una vida de hacer las cosas de Dios como debemos. Amén. Todo tiene un orden. Pablo dijo, hagan todo decentemente y en orden. Amén. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Mateo 7, si bien recuerdo, hay un verso que dice, creo que 21, 24, 21 creo que es, dice, le dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Porque el Señor
dice esto, y dice: muchos vendrán a donde mí, me dirán: echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre, y él les dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. ¿Por qué el Señor Jesús dice esto, amado? Porque la Biblia dice, en el libro de Filipenses capítulo 2, si bien recuerdo, Pablo mismo dijo: algunos predican por contienda o por vanagloria, otros por amor y voluntariamente. Pablo está dando a conocer que no todo el que predica o es usado por Dios en un don, no lo hace por amor y obediencia a Dios, lo hace a veces buscando gloria y alabanza. ¿Cuándo sucede esto? Cuando una persona probó, muchas veces el Espíritu Santo probó la obediencia al Señor, pero luego, por simplemente ser usado por Dios en algún don, puso sus ojos más en el ser usado, puso sus ojos más en buscar a Dios para que le use, puso sus ojos más en la alabanza y la gloria que los hombres le daban así a él mismo, y entonces comenzó a enorgullecerse y enaltecerse, y Dios, por ayuda y edificación del pueblo que lo va a recibir, Dios lo usa para que ese pueblo sea edificado. Pero él mismo, que con el conocimiento de lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, se ha vanagloriado, él mismo puede perder su salvación. Por eso Pablo dijo, alabado sea el nombre del Señor, por eso Pablo dijo: golpeo mi propio cuerpo, porque no sea que yo, siendo mensajero o heraldo para otro, yo mismo me pierda. ¿Usted entiende? Entonces debemos cuidar, amado, nuestra salvación. El mismo Jesús dijo: no se maravillen porque los demonios se les sujetan en mi nombre. Maravíllense porque su nombre esté inscrito en el libro de la vida de Dios. Amén. Dando a entender Cristo que una cosa es que los demonios se me sujetan en el nombre de Jesús, porque es el nombre de Jesús. Y otra cosa es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. De la única manera que yo logro que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida es arrepintiéndome de todos mis pecados. Es yo viviendo una vida de consagración y obediencia al Señor. Pero cuando yo recibo el conocimiento de lo que es obedecer al Señor, y yo comienzo a andar conforme a mis propios conceptos y preceptos, y porque Dios me haya usado en algún don o me use en algún don, yo comienzo a vanagloriarme, a creerme algo, entonces Dios se aparta de mí. Y usted dirá: ¿y por qué entonces sigue fluyendo el don? Porque es un don. Es un regalo y Dios no te va a quitar lo que Él te dio. ¿Entiendes? Aunque en momento dado lo pueda hacer, porque la Biblia dice que al que tenía menos talento se le quitó, al que tenía un solo talento se le quitó para darse lo que tenía más. Pero está hablando de talentos. Ahora, cuando habla de dones, Dios puede dejarlo. ¿Por qué? Porque esa persona tomó su propia decisión. Con el conocimiento del bien y del mal, con el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que debía de hacer, prefirió la obediencia, prefirió vivir una vida de orgullo y de enaltecimiento en vez de someterse a Dios. Y Dios usa el don en él porque hay un pueblo que él está esperando ser edificado y bendecido de parte de Dios. Amén. Y cuando Dios quiere bendecir y edificar un pueblo que está rogándole que lleve una palabra, que haga algo, Dios puede usar hasta un animal para hablar, aunque los animales no hablan. Lo hizo con Balaán cuando Dios le abrió la boca a un asno o un burro, como lo podríamos llamar, y lo hizo que este animal le hablara a Balaán, porque Balaán se había cegado. Amén. Santo es el nombre del Señor. Y también así Dios usó a Judas, aunque Judas tomó la decisión de traicionar a Jesucristo y luego quitarse la vida, suicidarse, lo cual es un edicto, una sentencia de condenación segura, el quitarse la vida, porque nadie se dio la vida a sí mismo, nadie se la puede quitar, y todo el que se quita la vida lo hizo inclinado o sujeto a un espíritu de Satanás llamado suicidio, que lo inclinó y lo guió a quitarse su propia vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Seguimos. Gloria al nombre del Señor. Entonces lo podemos encontrar en versos 12 y 13 de 1 Corintios 14 y Efesios capítulo 4, 12, donde hablé, punto número 10, todo don es dado con el propósito de edificar la iglesia, y el que habla lenguas puede lograr esto si pide interpretación a Dios. La Biblia dice que el que hable lenguas pida a Dios en oración el poder interpretar las lenguas. Amén. Punto número 11, verso 12. Abundar en ellos significa que pueden desarrollarse para edificación de otros, no para orgullo nuestro, sino para gloria a Dios. Es decir, la Biblia dice que abundemos en lo que son los dones del Espíritu. Amén. Eso significa que podemos desarrollar las lenguas, podemos desarrollar los dones. Es decir, conforme aprendemos a tener un mayor dominio propio, dígamelo a mí, que Dios me ha enseñado por su misericordia y su gracia,
A veces la gente me ve tranquilito, pasivo, una gente de no mucho movimiento, pero puedo por el Espíritu de Dios discernir por su gracia y su misericordia las cosas espirituales. Dios puede venir sobre mí, darme una palabra para alguien, yo tranquilo, así pasivo. Amén. Porque Dios enseña a uno a tener lo que es dominio propio. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Un hombre que ahora tiene un sentir y otro ahorita tiene otro, que ahora tiene una decisión y ahorita tiene otra, que ahora dice sí, ahorita dice no. Es un hombre inconstante. Dice que es como la ola del mar llevado de un lugar para otro. Ahora, lo que es una vida de consagración, de obediencia al Señor, es lo que te lleva a un dominio propio. Amén. Cuando tú consagras tu vida y vives una vida de obediencia, de consagración, de humillación ante Dios, es lo que te lleva a una vida de dominio propio. Amén. Porque la práctica de pecado, el caer en la fornicación, el hacer práctica, incluso la fornicación, porque es un pecado que tú pecas contra tu propio cuerpo, dice la Biblia, eso te quita, te resta dominio propio, te resta ánimo para hacer las cosas de Dios. Amén. Y todo tipo de pecado también. Santo es el nombre del Señor. Bien, abundar en ellos significa que puede desarrollarse para edificación de otros, no para orgullo nuestro, sino para gloria a Dios. Verso 12. Ahora, punto número 12, verso 14 hasta el 15. Debo saber que el Espíritu de Dios está sobre mí, pero que el entendimiento es lo que me da el dominio propio para saber qué hacer y cómo bajo el poder del Espíritu, ¿verdad? Debo saber que el Espíritu de Dios está sobre mí, pero que el entendimiento es lo que me da el dominio propio para saber qué hacer y cómo hacerlo bajo el poder del Espíritu. Es como tener una espada en las manos y no tener el entendimiento de usarla. Sería un problema, ¿verdad que sí? Entonces hay veces que tenemos los dones, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, pero no tenemos el suficiente dominio propio para hacer las cosas, porque tampoco tenemos entendimiento. ¿Cómo viene el entendimiento? Hay un salmo que dice, creo que el 110 o 111 dice, el último verso, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, el temor a Dios es lo que te lleva a un dominio propio. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor de Dios. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos del Señor. Es decir, la práctica de los mandamientos de Dios es lo que te lleva a tener un entendimiento de las cosas de Dios. No es lo mismo simplemente saber que entender. Cuando tú sabes, simplemente sabes. Tú puedes saber y no vivir lo que sabes. Pero cuando tú sabes y obedeces, entonces Dios te da un entendimiento espiritual. Dios te da un entendimiento con los ojos espirituales abiertos, con oído para escuchar la voz de Dios y todo ese tipo de cosas. Amén, entendimiento espiritual. Entonces dice Pablo en Efesios que los ojos del entendimiento sean abiertos. A eso se refiere. Amén. Entonces cuando tú entiendes, tú tienes un mayor dominio propio, porque tú dominas por el mismo entendimiento. Tú tienes el dominio, el control, el orden, que es lo que significa, de cómo tú usar lo que Dios te ha entregado. Amén. Punto número 13, verso 15. Entonces debo tener un balance, dominio propio, entre el espíritu y el entendimiento. Amén. Es decir, yo hablo lenguas, pero tengo que tener un dominio de si hablo lenguas en voz alta o en voz baja. De si hablo, porque todo tiene su momento. Hay momentos que estoy hablando lengua, pero no puedo hablar en voz alta porque alguien está predicando, está haciendo algo, yo estoy ahí intercediendo en lengua bajitico. Amén. Como decía Gigi Ávila, es algo que Dios me ha concedido experimentarlo y saber que eso es así. Amén. Santo es el nombre del Señor. Y gloria a Dios también. Estoy hablando lengua, pero si no tengo intérprete, no tengo para qué estar hablando lengua en voz alta. Presentarme a la iglesia, pararme al púlpito y comenzar a hablar lenguas, y el pueblo sin saber que estoy hablando y yo sin decirle. No, si sé que estoy por hablar en lenguas y no tengo la interpretación, me callo. ¿Entiendes? Lo que Dios me dé con el entendimiento lo hablo, y lo que no, hablo por lo cual se me dio la oportunidad en el altar. Amén. Santo es el nombre del Señor. Ahora, si Dios me da la interpretación, puedo hablar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hay ciertos momentos que uno está predicando, o uno está enseñando, o uno está cantando, que viene el Espíritu de Dios sobre uno, y uno habla alguna que otra cierta lengua momentáneamente, que no es algo como que yo me quedo hablando lenguas, ahí no, sino algo momentáneo, que sale, porque muchas veces mientras estamos cantando, haciendo algo, esas lenguas que salen así momentáneas son lenguas que es posible que lo que estemos diciendo es, Dios, tu nombre sea alabado, ¿verdad? Te alabo, Dios, te glorifico, Señor, tú eres santo, Dios. Son palabras de alabanza a Dios que salen en lenguas mientras uno está haciendo alguna de esas cosas, palabras momentáneas. Amén.
el Espíritu de Dios está sobre mí, pero tengo que hacerlo de esta y esta manera. Por ejemplo, Jesús dijo, el Señor me ha ungido. Ahora, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. ¿Y para qué dijo Jesús que el Espíritu de Dios estaba sobre él? El Señor me ha ungido, ¿para qué? El Espíritu de Dios está sobre mí, ¿para qué? Dice, para libertar al cautivo, para sanar al enfermo, para declarar apertura de la cárcel a los que están encarcelados. Y comenzó a decir, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? La unción está sobre mí, el poder está sobre mí, pero yo tengo que tener el dominio de saber para qué voy a usar eso y cómo lo voy a usar. Eso lo dijo Jesús, está en la Biblia, amén. Verso 14, punto número 14 y verso 16. Alguien que está de simple oyente quiere entender lo que se le está diciendo, y si lo dijiste y no entendió, hay que explicárselo mejor, o de otra manera hasta ayudarlo a entender. El simple oyente debe saber lo que dices, y si no, pues, ¿para qué lo dices o lo enseñas? Por eso, si enseñas, debes estar seguro primero de lo que enseñas y convencido en tu espíritu y corazón y en tu corazón de ello. Y por eso también, si enseñas, debes estar seguro de que a quien le estás enseñando, él está captando la enseñanza, él está recibiendo, está entendiendo lo que tú estás explicando. Amén. Algo importante que dice la Biblia en el libro de Efesios, la Biblia dice, Efesios 4:29, dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena. Oiga lo que dice, para la necesaria edificación de los oyentes. Y la Biblia dice que por tus palabras serás juzgado o serás condenado, dependiendo de lo que hable. La Biblia dice que ningún árbol bueno puede dar fruto malo, y ningún árbol malo puede dar fruto bueno. Y Jesús le dijo creo que fue a los fariseos, le dijo, ¿cómo es que ustedes siendo malos pueden hablar cosas buenas? ¿Cómo es eso? Y Jesús le dijo, entonces, sepan algo, que de toda palabra ociosa que salga de su boca, ustedes tendrán que dar cuenta. Porque por la palabra del hombre, por sus palabras, ustedes serán justificados o condenados. Eso quiere decir que lo que Jesús le estaba diciendo era, ningún árbol bueno puede dar fruto malo, y ningún árbol malo puede dar fruto bueno. Ahora, cuando usted siendo malo habla cosas buenas, eso significa que lo que está hablando son palabras ociosas. Usted lo que está hablando, usted sabe de esa persona que usted encuentra, que siempre tienen algo de qué hablar, que siempre tienen un tema de qué hablar, pero nunca practican lo que están hablando. O sea, son personas que están hablando palabras ociosas, son personas que viven una vida de ociosidad, y ellos mismos no saben lo que están diciendo. Y aunque teóricamente sepan cierta cosa, pero ellos mismos no saben lo que están diciendo por una vida de práctica y de obediencia al Señor. Amén. Hay personas que usted lo encuentra que ellos siempre tienen algo de qué hablar, pero nunca usted lo ve dándole ejemplo. Verso 17 y Efesios 4:29, que fue el que mencioné ahora. 1 Corintios 15, verso 33 al 34. El propósito de lo que dices es que otro sea edificado. Si en lo que hablas no edificas a nadie, sino al contrario, ¿verdad?, lo destruyes, lo dañas, entonces no cumpliste con el objetivo de Dios al querer que tú hables, al Dios querer que tú hables. No cumple con el propósito de Dios, sino edifica y bendice a la persona. Amén. El propósito de Dios al que tú hables es que tú edifiques con lo que dices y con lo que haces. Amén. Cuando tú haces algo. Punto número 16, verso 18 al 19. Estamos en 1 Corintios 14. Hablar lenguas es bueno si lo hacemos para Dios y con interpretación. De otra manera, es preferible el mejor hablar pocas palabras y que se entiendan, y no muchas, y que nadie entienda nada. Eso fue lo que Pablo dijo: prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que hablar muchas y que nadie entienda. Amén. Es más preferible hablar poca cosa y que la gente te entienda, y no hablar muchas cosas y que la gente no entienda nada. Punto número 17, verso 20 al 22. Otra diferencia entre profecía y lenguas. Ahorita di una diferencia, ahora digo otra. Una es para señal al incrédulo, es decir, la lengua es para enseñar al incrédulo. La profecía es para señal a la iglesia. Amén. Que se entienda eso. La lengua es para señal al incrédulo. La profecía es para señal a la iglesia. Verso 23 al 25. Hablar, punto número 18. Hablar todos en lenguas y sin que nadie interprete es algo fuera del orden bíblico.
Entendamos eso, verso 23 al 25. Hablar todos en lenguas y sin que nadie interprete es algo fuera de orden en la iglesia. Entendamos eso. Amén. Eso es bíblico. Eso es bíblico, que está fuera de orden cuando hablamos todos en lengua y nadie interpreta. Verso 26, punto número 19. Cada uno tiene algo de lo que tiene conforme a su fe y a la gracia del Señor. La Biblia dice en Romanos 12, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Es decir, la Biblia dice, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos hablan lenguas, no todos danzan, no todos tienen una medida de fe y todos tienen una medida del don de Dios, una medida de gracia para ser usado por Dios. Amén. Ahora, está claro, conforme a la persona se somete más a Dios y busca más a Dios en oración y le pide y anhela los dones del Espíritu Santo, se pueden manifestar luego dones en ellos que no estaban antes, es decir, que no se habían manifestado, que no se habían activado. Amén. Tenemos eso. La Biblia dice que al que más tiene, más se le da. Amén. Santo es el nombre del Señor. Punto número 21, y ahí terminamos. Perdón, punto número 20, que me falta ese. Verso 27 al 33. El orden a la hora de ministrar. El orden a la hora de ministrar. Verso 39 al 40. Hay un orden a la hora de ministrar. Y verso 21. Punto número 21, que está verso 33 al 35. Me parece que a lo que Pablo se está, porque ahí Pablo menciona algo acerca de la mujer. Me parece que a lo que Pablo se está refiriendo es al rol, papel, desempeño, deber de la mujer en cuanto a la mujer ejercer alguna labor se refiere. En todo lo que la mujer haga, debe hacerlo en un acto de sumisión a su esposo y con consentimiento de él. De otra manera sería considerado un acto de rebeldía hacia Dios. Hay un espíritu de Satanás de superioridad que ataca a todas las mujeres para querer estar o ejercer dominio por encima de sus esposos. Y esto porque Dios dijo, sujétense a su esposo. Pero hay un espíritu inmundo que ataca a todos los hombres y es el de la avaricia, porque Dios dijo, provean para su hogar. De otra manera es peor que un impío. Lo que estoy dando a conocer aquí, lo que Dios me dio a entender es que a lo que Pablo se refería de que la mujer calle en las congregaciones es a que la mujer debe de estar sujeta a su marido en todo. Y que cuando la mujer ejerce algo, aun cuando la mujer haya de hablar, o por ejemplo, lo digo porque en este tiempo, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, concedemos y permitimos a la mujer pasar al altar a ministrar. Por tal razón, ya que en este tiempo se concede esto a las mujeres, porque el mismo Dios dijo que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, las hijas, los hijos, y dice que aún Felipe en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, creo capítulo 16, por ahí está, o un capítulo antes o después, dice que tenía mujeres jóvenes, hijas profetizas, que profetizaban. Amén. Santo es el nombre del Señor. Entonces, el mismo Dios, ¿verdad? Dice que, bueno, la misma Biblia dice que Pablo tenía mujeres que trabajaban con él en el ministerio. Amén. Por tal razón, a lo que Pablo entiendo que se refiere es a que la mujer, alabado sea el nombre del Señor, si va a ministrar o si va a hacer algo, lo pueda hacer bajo una sujeción a su esposo, una vida de sometimiento, una vida donde ella pueda cumplir primero su rol como esposa con su esposo, una vida que sea una mujer sumisa, una vida que sea una mujer que honre a Dios con su esposo primero, y luego si ella predica o hace algo, lo haga bajo una vida y una actitud de obediencia y sujeción a su esposo. Amén. Aleluya. En cuanto a lo que Dios y su voluntad se refiere. Amén. Así, amados, que Dios nos bendiga a todos. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando hablé de que la mujer es atacada por un espíritu de superioridad, es porque usted sabe que siempre Satanás va a tener un espíritu asignado para cada mandamiento que Dios ha dado, un espíritu asignado a los hombres para que esos hombres desobedezcan a Dios en el área en que Dios dijo obedécanme. Si Dios dijo hablen verdad, Satanás tiene espíritu de mentira para que el hombre, para tentar al hombre a que hable mentira. Si Dios dijo a la mujer sujétate al esposo, Satanás tiene un espíritu que ataca a la mujer, un espíritu de superioridad y de querer ejercer el papel del hombre para que la mujer se rebele contra Dios en esto. Pero también hay un espíritu de avaricia que ataca al hombre, por cuanto Dios le dijo al hombre, provee a tu mujer, bendice a tu mujer con las provisiones que ella necesite, con, ¿verdad?, las cosas que ella necesite.
Lo que quiero decir, amado, es que Satanás siempre va a luchar contra los mandamientos de Dios para que el hombre desobedezca la perfecta voluntad de Dios. Amén. Ahora, la mujer no es peor, ni es menor, ni es un motivo de menosprecio hacia la mujer cuando se habla de que la mujer debe sujetarse. No, la mujer tiene un papel de grandeza en Dios. Cuando la mujer se sujeta a la obediencia a Dios en sujeción a su marido, es un papel de grandeza. ¿Por qué? Porque es el rol y el papel que Dios le asignó desde el cielo. Cuando el hombre cumple su papel de, como dice la Biblia, amar a la mujer como Dios amó la iglesia, eso significa que aun si la mujer le fuese infiel al esposo, el esposo tiene que permanecer amando a esa mujer, perdonarla, y si aún ella se fue, esperar hasta que ella vuelva, no buscarse otra. Amén. Entonces, alabado sea Dios. Si nosotros nos aplicamos la Biblia como Dios la dejó por escrita, si nosotros vivimos esa palabra, Satanás no tendrá parte con nosotros. Amén. Así que, amado, Dios nos bendiga. Profetizar y hablar lenguas. Que la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo sea para con todos. Amén. Su hermano Ismael García Mota. Aleluya. Si ustedes consideran que este video les ha sido de bendición, pueden también compartírselo a otro que ustedes consideren que tenga la necesidad de verlo y de escuchar esta palabra de enseñanza. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Que Dios nos bendiga a todos.